Muy bien, continuamos con nuestro curso de Introducción a la Programación en Python y en esta ocasión vamos a estar resolviendo algunos ejercicios de programación para practicar los diferentes conceptos y contenidos que hemos estado trabajando en esta primera parte. ¿Ok? Entonces vamos a vamos a resolver, más bien dicho, este primer ejercicio. Dice, diseñar un programa que le permita al usuario ingresar dos puntos del plano, ¿ya? Del plano cartesiano, ¿ya? Y que se devuelva la distancia entre dichos puntos y las coordenadas de su punto medio, ¿ok? Entonces, vamos a tener que construir este programa donde el usuario puede ingresar las coordenadas de sus dos puntos y nosotros le vamos a devolver, ¿cierto? La distancia que tienen esos dos puntos en el plano y cuál es la coordenada del punto que está justo en medio, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar. Bueno, para poder hacer esto, ¿verdad? Lo primero que tenemos que hacer es pedirle al usuario que ingrese los puntos del plano al programa, ¿verdad? Entonces, vamos a poner aquí, vamos a tener que ir ingresando estos puntos coordenada a coordenada, ¿sí? Entonces voy a poner aquí una variable que se llame x1, que vamos a definirla como un número decimal, ¿verdad? El usuario puede ingresar un número decimal como coordenada y vamos a poner input para que pueda ingresar y vamos a poner un mensaje que diga ingrese la coordenada x de su primer punto, ¿sí? Entonces así el usuario va a poder ingresar la coordenada x del primer punto, ¿ok? Bueno, así como tenemos x1, también tenemos la variable y1, ¿sí? Que hace exactamente lo mismo, ¿sí? Y1 lo que va a hacer es ingresar la coordenada y de su primer punto. Ingrese la coordenada y de su primer punto. Y con eso, fíjense que ya vamos a tener el primer punto completamente ingresado a nuestro programa. ¿Ok? Bueno, así como tenemos las coordenadas del primer punto, también necesitamos las coordenadas del segundo punto. Entonces voy a copiar aquí un poco esto y voy a poner, ¿verdad? Bueno, simplemente voy a modificar algunos valores, ¿sí? Entonces vamos a poner aquí otra variable que se llame x2 y le vamos a pedir al usuario que ingrese la coordenada x de su segundo punto. Segundo punto. Y lo mismo con la variable y2. Y2 es ingresar la coordenada y de su segundo punto. Perfecto. Con esto ya el usuario va a ingresar sus puntos al programa. Vamos a corroborar esto. Vamos a corroborar esto. Bueno, dice aquí, fíjate, ingrese la coordenada x de su primer punto. Por ejemplo, supongamos que mi primer punto es el 1,4. Entonces ingreso el 1 y la coordenada y es 4. Y ahora tengo que ingresar la coordenada x y la coordenada y del segundo punto. Supongamos que es 10,10. Entonces, la x es 10 y la y es 10. ¿Te fijas? Ahí tenemos todos los puntos ingresados. Para visualizar mejor esto, yo creo que podríamos dejar un espacio, ¿verdad? Entre las coordenadas del primer punto y las coordenadas del segundo punto. Para dejar un espacio en blanco, recuerden que podíamos usar un print vacío. ¿Ya? Eso es lo primero. Y lo segundo, fíjense que aquí, cuando comenzamos el programa, eso está pegado al código que tenemos arriba. Para que no esté pegado y no se vea tan junto, podemos poner un print de espacio arriba también, ¿verdad? Con eso entonces vamos a volver a hacer correr esto y veamos las modificaciones que hicimos. Fíjense, ahora sí se dan cuenta que ya no está pegado al código de arriba, entonces se entiende mucho mejor, ¿sí? Entonces, ingrese la coordenada x de su primer punto, supongamos que es el 2,3. Y ahora las coordenadas de nuestro segundo punto, por ejemplo, el 5,7. ¿Se fijan? Así se va visualizando mejor, ¿sí? Esos print en blanco que dejamos ahí es simplemente para que aquí en la consola se vea todo más organizado, todo mejor, ¿sí? Para que no esté todo tan junto. Bien, listo. Ya tenemos entonces, ¿verdad? Los dos puntos ingresados y por lo tanto ahora tenemos que calcular la distancia y tenemos que calcular el punto medio. Entonces voy a ir poniendo aquí algunos comentarios, ¿sí? Voy a poner aquí ingreso de datos, ¿verdad? Entonces, esta parte del programa se encarga específicamente del ingreso de los datos. Ahora vamos a calcular la distancia. Cálculo distancia. ¿Se fijan? Vamos a poner un mensajito aquí, un comentario que diga que lo que vamos a poner aquí se encarga de calcular la distancia entre esos dos puntos. La pregunta ahora es cómo se calcula la distancia entre dos puntos. Bueno, para calcular la distancia entre esos dos puntos, teníamos que restar los puntos y calcular, ¿verdad? Algo que es muy similar al teorema de Pitágoras.
¿verdad? Vamos a poner aquí distancia va a ser igual a quién. Bueno, tenemos que restar las coordenadas. Entonces va a ser la coordenada x2 menos x1 más la coordenada y2 menos y1. ¿Ya? Cada uno de estos se tiene que elevar al cuadrado. Entonces lo elevamos a 2 y aquí lo elevamos a 2. Y por último, todo esto tiene que estar dentro de una raíz. Entonces todo esto lo vamos a elevar a un medio. A un medio. ¿Se fijan? De esa manera es como calculamos la distancia. Es una ecuación muy similar a la ecuación de Pitágoras, ¿verdad? Que es la raíz de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. ¿Sí? Con eso entonces vamos a tener la distancia que hay entre estos dos puntos en el plano cartesiano. Fíjense que como estamos trabajando con una raíz, bueno, probablemente esto nos va a entregar un montón de decimales. Entonces, para controlar la cantidad de decimales, podemos utilizar la función round, ¿verdad? Que ya la vimos en el video anterior. Round, ¿qué es lo que hace? Nos va a limitar la cantidad de decimales, porque como aquí tenemos una raíz, nos pueden salir muchos decimales. Vamos a darle la oportunidad de que tengan solamente tres decimales. ¿Sí? Eso se controla ahí. Si ustedes quieren más, bueno, cambian el número o si quieren menos, cambian el número. ¿Sí? Perfecto. ¿Qué necesitamos ahora? Bueno, ya tenemos la distancia, pero también necesitamos el punto medio. ¿Sí? Entonces vamos a poner aquí otro comentario que diga punto medio. ¿Sí? O puede ser coordenadas del punto medio. Coordenadas del punto medio. Ahí sí. Va, bien, vamos a calcular las coordenadas del punto medio. El punto medio es otro punto del plano cartesiano que está justo a la mitad, ¿verdad? Esa es la idea de tener un punto medio. Tenemos un puntito por aquí, tenemos un puntito por allá, y el punto medio es un puntito que está por aquí al medio, ¿sí? Está como justo al medio, ¿ya? Como es otro punto del plano cartesiano, tiene su coordenada x y tiene su coordenada y. Entonces voy a poner aquí x medio, que sea como la coordenada x del punto medio, y y medio. ¿Sí? Estas van a ser las coordenadas del punto medio. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿cómo se calculan las coordenadas del punto medio? Bueno, simplemente es como ir promediando la coordenada x y la coordenada y. ¿Sí? O sea, para calcular la coordenada x del punto medio, tenemos que sumar las dos coordenadas x que tenemos y dividir en dos. Entonces, esto va a ser x1 más x2 y todo eso partido en dos. ¿Se fijan? Si no recuerdan cómo se hace esto, pueden corroborar las ecuaciones en Google, en Internet sin ningún problema. ¿Sí? Y de la misma manera, para pillar la coordenada y del punto medio, se suman las dos coordenadas y eso se divide en dos. ¿Se fijan? Y listo, ya ahí tenemos las coordenadas del punto medio. Entonces ya tenemos todo. Aquí el usuario ingresó sus datos. Aquí calculamos la distancia, aquí calculamos el punto medio, entonces ahora simplemente tenemos que mostrarle un mensaje donde le digamos todo lo que hemos calculado. Entonces voy a poner aquí algo que diga, por ejemplo, mensaje de salida. ¿Sí? Ahí ustedes pueden poner comentarios para ordenar su código como ustedes quieran. Entonces vamos a entregar esa información con un print. Entonces voy a poner la distancia entre los dos puntos ingresados es, y aquí voy a poner la distancia, ¿verdad? Y también tengo que decirle cuáles son las coordenadas de su punto medio. Y el punto medio es, y vamos a decirle cuál es el punto medio, ¿sí? Entonces vamos a hacer el punto medio como si fuese una coordenada cartesiana. Aquí abrimos paréntesis, coma. Aquí vamos a poner la coordenada x del punto medio, x medio, ¿verdad? Ahora ponemos una coma, ahora ponemos la coordenada y del punto medio y por último cerramos el paréntesis. ¿Sí? Y con eso tenemos las coordenadas del punto medio. Fíjense, aquí abrimos paréntesis, vamos a verlo aquí, abrimos paréntesis, acá pusimos la coordenada x del punto medio, aquí pusimos una coma para separar, aquí pusimos la coordenada y del punto medio y aquí cerramos el paréntesis para que tengamos una coordenada tal como nosotros la conocemos en el plano cartesiano. ¿Ok? Por último, vamos a hacer aquí un pequeño arreglo. Fíjense que para que esto que está acá
no se amontone con lo que nosotros le vamos a decir acá, vamos a poner antes un print de espacio, ¿sí? Tal como lo hicimos antes para que no esté todo junto. Y también vamos a poner un print de espacio para que al final no esté todo amontonado con el código final, ¿sí? Estos print de espacio son simplemente para que se pueda ver mejor en la terminal, nada más. ¿Sí? Bien, vamos a hacer correr nuestro programa y vamos a ver si funciona. A ver, vamos a poner un punto sencillo. A ver, la coordenada X de su primer punto, supongamos que es el punto 1,1. Y las coordenadas del segundo punto, supongamos que es el punto 3,3. Entonces, fíjate, ¿qué nos dice aquí? Inmediatamente dice que la distancia entre esos dos puntos es 2,828 y el punto medio es el punto 2,2. Claro, porque si estamos en 1,1 y 3,3, el punto que está justo al medio es el 2,2, ¿se fijan? Por eso puse esas coordenadas para que ustedes puedan corroborar, ¿sí? Podemos volver a hacer correr nuestro programa, vamos a poner otros puntos. Supongamos que nuestro primer punto es el punto 0,0 y el segundo punto es el 3,4. Entonces, dice aquí que la distancia entre el 0,0 y el 3,4 es 5 y el punto medio es 1,52. ¿Sí? Ese es el punto medio. ¿Se fijan? Entonces, de esa manera tenemos ya resuelto nuestro ejercicio. Fíjense cómo hemos ido arreglando, fíjense que estos espacios que podemos ver aquí los hemos puesto con los print en blanco. Todo eso es con la finalidad de que en nuestro programa no se vea todo amontonado. Ustedes pueden dejarlo, por supuesto, igual como lo quieran, como todo junto o separado. Simplemente que yo lo dejo así porque a mí me gusta que se vea un poquito mejor visualmente para que no se junte todo, ¿sí? Así que el programa ya está funcionando y con esto ustedes ya pueden hacer operaciones aritméticas y todo lo que ustedes quieran. ¿Sí? Con eso entonces vamos finalizando este primer ejercicio de programación. Cualquier duda, pregunta, consulta que tengan me la dejan en los comentarios y nos vemos en un próximo video. Que tengan todos un excelente día.